Saludos, soy Nelson Pirela, estudiante del PFG Psicología en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Pertenezco a la sección SD24. El tema que les traigo en este momento tiene como título Secuencia histórico-cultural del desarrollo y la educación. Y para hablar precisamente de este tema, tenemos que ubicarnos en el siglo XX, precisamente a principios de los años 20. Vamos a hablar acerca de Lev Vygotsky, porque en el contexto de lo que tenemos a bien compartir con ustedes hoy, precisamente fue Vygotsky el que planteó el enfoque histórico-cultural. Fue la base epistemológica para lo que sería la estructura del trabajo epistemológico y metodológico de Vygotsky y su equipo de trabajo, llamado la Troika, por cierto, en aquel tiempo. Y estableció precisamente Vygotsky el enfoque histórico-cultural, porque para él la génesis del hombre es social. Decía él que la personalidad del ser humano o el desarrollo personal es una construcción cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano, a través de la interacción social en determinada sociedad, se va construyendo día tras día. Esto a través de prácticas compartidas a nivel social. De manera que luego Vygotsky también plantea lo que se conoce como la zona de desarrollo próximo. Y esto es la distancia que existe entre el desarrollo real de una persona o un niño específicamente al realizar determinada tarea sin la ayuda de nadie, y un niño que realiza una tarea o una actividad ayudado por su maestro o por un compañero con mayor conocimiento. A esa distancia llamó Vygotsky la zona de desarrollo especial. Y es que precisamente ese trabajo ha permitido hoy, desde aquella época ha trascendido y ha permitido hoy a los maestros y psicólogos determinar el futuro inmediato del niño. Es decir, el grado de desarrollo en el niño se puede, a través de la zona de desarrollo próximo, estudiar con mayor claridad, e incluso el grado de maduración que va obteniendo el niño durante el proceso educativo. Quiero resaltar, por supuesto, que la educación entonces, la educación produce el desarrollo. De hecho, cuando Vygotsky comienza su trabajo, que duró 10 años aproximadamente, él hacía énfasis en la necesidad de que la psicología de alguna manera explicara dentro de la educación lo que representa el proceso de aprendizaje y desarrollo, o desarrollo y aprendizaje. Para él fue importantísimo que la psicología se dedicara a la educación para enriquecerla. Es decir, que la educación tomara el rol que le correspondía de hacer a una persona nueva, pero para poder realizar ese trabajo tenía que sentar unas bases epistemológicas, como bien mencioné anteriormente. De manera que la psicología dentro de la Rusia de los años 20 fue poco a poco transformada por Vygotsky, al punto que él trabajaba directamente en las aulas. Y fuera de las aulas, decía Vygotsky que el trabajo fuera de las aulas era un laboratorio natural, pero que le gustaba muchísimo, porque para poder estudiar y ayudar a los niños, sobre todo con necesidades especiales, había que estar con ellos. No se deberían de aislar, sacar del grupo, porque según Vygotsky había un potencial sobre el cual había que trabajar. Es decir, no prestar tanta atención a la necesidad de manera de excluirlos de un grupo determinado, sino más bien aprovechar las áreas cognitivas que tenían esos niños desarrollados, porque la tenían tanto los niños como las niñas, y en función de eso trabajar, colocarlos en el grupo de trabajo del aula
y allí ayudarlos para que fuesen desarrollándose paulatinamente. De manera que podemos decir entonces nosotros que el trabajo de Vygotsky trascendió en el tiempo. Pero a finales de los años 20 ocurrió algo que, si se quiere, opacó lo que fue dicha obra tan maravillosa. Y es que hubo un problema con el gobierno a nivel político y chocaban el mover ideológico del Estado soviético de los finales de los años 20, estamos hablando en 1928, 1929 y el propio 1930, ya al comienzo de la tercera década del siglo pasado, donde chocaba, les decía, la ideología del gobierno soviético con lo que estaba enseñando Vygotsky, a pesar de que fue un marxista convencido, un marxista estudioso, y precisamente con bases filosóficas comenzó a trabajar en lo que se conoce hoy como el enfoque histórico cultural. De manera que podemos culminar diciendo que las bases que echó Vygotsky en los años 20 y hasta que murió en 1934 son bases sólidas dentro de lo que representa la psicología y el constructivismo ya a nivel de la educación, porque fue un promotor, fue un desarrollador de grandes ideas dentro de la psicología que ayudaron a fortalecer y a enriquecer la educación. Concluyo diciendo entonces que la educación enriquece y fortalece el desarrollo. Al tener una educación bien manejada, bien con un buen seguimiento, una buena aplicación de principios de la psicología educativa, entonces tendremos un ciudadano con una alta moral, con un alto rendimiento intelectual y por tanto una sociedad más moderna.